Bien, chicos, comenzamos entonces con la clase del día de hoy de reforzamiento que tiene que ver con la clase del día de ayer, donde comenzamos a analizar las tragedias, ¿ya? El objetivo, tal cual como el que realizamos ayer, va a ser analizar características de los textos trágicos. Hoy día, obviamente, les traigo una tragedia diferente para que ustedes puedan analizar. Y básicamente es una tragedia un poco compleja porque no vamos a leer la tragedia completa, vamos a leer un extracto, ¿ya? Una tragedia que es una tragedia griega del siglo V antes de Cristo, de la época de Pericles. Ahí ya ustedes van a ver de qué se trata. No les puedo adelantar mucho porque obviamente esto tiene que ver con la actividad que vamos a realizar hoy día. Pero antes de eso, antes de proceder a la actividad, vamos a ver qué tanta atención pusimos el día de ayer. Y para eso vamos a recordar cuáles eran las características de la tragedia. Y le voy a preguntar a, me voy a fijar personas que hayan asistido el día de ayer, al Johan Irarrázaval. Johan, ¿se acuerda alguna de las características de la tragedia? Sí, ayer yo no asistí. ¿No asististe, Tenía... Johan? O sea, te No, tenía imaginé. cosas que hacer. Ya, súper, no se preocupe. La Consuelo estaba. Consuelo, Sí, mis. ¿Consuelo se acuerda alguna de las características de la tragedia? Una de las características era que los personajes al principio solían ser nobles de la realeza. Muy bien. ¿Y por qué la llamábamos tragedia? Que se tenía que ver como con un fundamento central. Consu, ¿por qué se le llamaba tragedia a las tragedias? A ver, vamos a pedir ayuda al Valente Gallardo. Valente, ahí que está arriba de la Consuelo. Miss, si no me equivoco, es porque los protagonistas casi siempre tenían un destino inevitable, ¿o no? Exacto, como irremediable. Sabíamos que de una u otra manera, en las tragedias, el destino de los protagonistas era un destino inevitable, en muchos casos letal. ¿Ya? Esa es como una de las características principales. Recordemos que la tragedia tiene su origen en Grecia y tenía como esta finalidad educativa, ¿cierto? Que a partir de estas acciones que realizan los nobles y las cuales van a tener repercusiones bastante impactantes para los personajes, cumplían un rol educativo también para la ciudadanía, ¿ya? Eran acciones de las cuales el espectador podía aprender, ¿cierto? También tenemos que decir que la tragedia en sí es un subgénero de los textos dramáticos. Recordemos que la tragedia se crea en su inicio, a los inicios del teatro, antes que la comedia, porque posteriormente nace la comedia, y después, gracias a la visión, ¿cierto?, que no, más contemporánea, tenemos la tragicomedia donde vamos a mezclar géneros, ¿ya? Y eso lo hace mucho más enriquecedor e interesante. Después se presenta el episodio de la vida del protagonista con un destino irremediable, que es lo que nos acaba de decir Valente, ¿cierto? Como algo que no podía reparar. Sabemos que va a tener un final trágico, por eso se le llama tragedia, ¿ya? Y en sus orígenes era representado por personajes de elevada posición, como lo que decía Consuelo recién, ¿cierto? Que podían ser nobles o reyes. En la tragedia que nosotros leímos el día de ayer, que obviamente pertenecía al teatro isabelino, que es algo bastante posterior a lo que vamos a leer hoy día, que esta es la que leímos ayer era del siglo XV, entre el siglo XV y XVI, ¿verdad? Se encontraba fechada, mientras que esta, la que vamos a leer hoy día, corresponde al siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles. Ya vamos a leer una tragedia clásica, un extracto de tragedia clásica, ¿sí? Donde quizás no vamos a encontrar los reyes tan evidentemente, porque es un extracto, si estos personajes pertenecen a la nobleza, para que ustedes lo puedan reconocer. Algo importante, recordemos, de lo que vimos ayer del género dramático, es la acción dramática, que es uno de los elementos que nosotros tenemos que reconocer. Hoy día les traje algunos tips o preguntas que ustedes se pueden realizar para poder reconocer la acción dramática, ¿ya? Nosotros el día de ayer observamos esta curva, ¿cierto? Donde estaba la presentación
del conflicto, donde aparecen como los primeros personajes, ¿cierto? Protagonista y antagonista. Después tenemos una acción ascendente, que es donde se empieza a desarrollar el conflicto, y llegamos a un punto que es el más problemático, podríamos decir, de la obra, o el momento de mayor tensión. Por eso está así como en punta, ¿verdad? Y ese momento se llama clímax. Después del clímax, sabemos que no queda de otra que llegar a la solución de este conflicto, ¿ya? Y ahí es donde comienza una acción ascendente y llega al desenlace, que en su mayoría representa la resolución del conflicto, pero también sabemos que hay obras de teatro que tienen conflictos abiertos, ¿cierto? Que no terminan con un desenlace cerrado, sino que va a proponer una nueva fase, ¿cierto?, de esta historia, tal cual como se hace ahora mucho, mucho en las series, ¿cierto? De hecho, como que llega a desesperar un poco que nunca una serie logre terminar como con un fin acabado, sino que siempre haya como una extensión para otra temporada, ¿ya? Muy bien. Para poder identificar estos tres elementos, la presentación del conflicto, el desarrollo y el desenlace, podemos plantearnos las siguientes preguntas. Por ejemplo, en la presentación del conflicto, ¿qué personajes se oponen? ¿Ya? Eso es fundamental para determinar un conflicto, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué fuerzas están en pugna? ¿Ya? ¿Por qué se enfrentan? Y qué busca conseguir cada parte, ¿ya? De esa manera nosotros podemos ir reconociendo la presentación de este conflicto. Después, en el desarrollo del conflicto y el clímax, ¿qué hace qué hace cada fuerza para lograr su objetivo? Es decir, cuáles son como los pasos o las acciones más importantes que desarrolla cada personaje. ¿Cuál es el momento decisivo de estos enfrentamientos? Cuando hablamos del momento decisivo, hablamos del clímax, ¿ya? Como el momento más tenso. Después tenemos el desenlace o resolución del conflicto. ¿Qué personaje o fuerza se impone sobre la otra? ¿Qué implicancias tiene sobre esto? ¿Ya? Cuando hablamos de qué fuerza se impone sobre la otra, podríamos decir quién gana como esta disputa, ¿ya? Ahí es donde tenemos la resolución del conflicto, que muchas veces sabemos que hay finales que son favorables para el protagonista y hay otros que son favorables para el antagonista, ¿ya? Ahí es donde vamos a encontrar esta variación. Por eso no hablamos 100% de una resolución del conflicto, sino que hablamos de una fuerza que se impone sobre la otra. Muy bien, esas preguntas son claves para que ustedes puedan identificar efectivamente la acción dramática. Pero hay algo que no podemos evitar y que tiene que ver con el conflicto en sí mismo, ¿ya? Si ustedes se fijan, la acción dramática gira en torno al conflicto. Sin conflicto no podría haber obra de teatro, ¿ya? En este sentido, o obra dramática, en este caso lo que vamos a leer nosotros hoy día. En este sentido, tenemos que recordar que para reconocer el conflicto, nosotros necesitamos de un protagonista, ¿verdad? Que es el personaje principal de la obra, que busca conseguir un propósito determinado, lo que va a movilizar la acción, ¿verdad? Que él va a desarrollar. Y para cumplir su propósito debe superar obstáculos ocasionados por otros personajes. Esos otros personajes, ya va a haber, por lo general, siempre hay uno o un grupo determinante que va a ir en contra de esta acción del protagonista, y esos se conocen como los antagonistas. En ese sentido, podemos decir que los antagonistas representan el principal opositor del protagonista. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Yo siempre les cito a Harry Potter, que a mí me gusta mucho esa saga. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Donde tenemos a Harry Potter como protagonista, este joven, ¿verdad? Que busca estudiar en la escuela de magia, y a Voldemort, ¿verdad? Que es otro mago que estudió en la escuela de magia, pero que está en contra de los humanos y quiere que básicamente el mundo de los magos se empodere de la Tierra, ¿ya? Eso es como lo principal. Entonces, tenemos aquí su propósito va a estar movilizado con las acciones contrarias al protagonista, ya eso va a ser como lo que va a determinar al antagonista. Ahora, afortunadamente, con el tiempo, se han ido modificando un poco las acciones de los antagonistas, ya los personajes no son como 100% antagonistas, sino que tienen variaciones. Eso es como lo atractivo también que ha tenido el drama en su variación, ¿ya? Porque a los inicios sí nos encontramos con obras donde cada uno de los roles van a estar mucho más marcados y determinados,
Mientras que ahora, en la época contemporánea, sí vamos a encontrar variaciones de estos personajes que van a ir cambiando, ¿ya? A medida que avanza la historia. Pero bueno, como nosotros vamos a analizar una obra trágica, nos vamos a encontrar con estos personajes de manera mucho más clara, ¿ya? La actividad del día de hoy, la que van a realizar, les va a ayudar también a sumar sus décimas, ¿verdad? Para alguna de las notas de lenguaje. Son 2 décimas, al igual que ayer, porque van a ser 5 preguntas, ¿ya? Estas preguntas ustedes las encuentran disponibles en la página 201 de su texto de lenguaje, y para poder responderlas, obviamente, van a tener que leer la tragedia Las Suplicantes, ¿ya? De Eurípides, que está en la página 1900, me quedé pegada con la fecha, en la página 198, ¿ya? De la 198 a la 200, y van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué le pide el coro a Etra? Recuerden que el coro era muy utilizado en las tragedias griegas, lo vimos en la clase del día de ayer, donde se hablaba acerca de la historia de la tragedia griega, ¿sí? Que en este caso serían las suplicantes, el coro. Explica el sentido de la siguiente frase de Teseo. Si no es por medio de la lengua, nada llega a término. Esta frase obviamente va a ser súper decisivo con respecto a la intención que él va a tener, ¿ya? Por eso vamos a hacer énfasis en esta frase. Y después explica qué es el conflicto dramático e identifícalo en el texto. ¿Cuál es el conflicto que tiene el texto principalmente? El número 4, ¿quién representa las fuerzas que se oponen en esta obra? Fundamenta tu respuesta con ejemplos del texto. Recordemos que las fuerzas que se oponen representan básicamente a el protagonista y al antagonista, ¿ya? Que, ojo, no necesariamente va a ser un personaje, sino que puede ser un grupo de personajes. Y después, como última pregunta, explica con fundamentos por qué este texto se considera una tragedia. Recuerden que este tipo de pregunta también la respondemos el día de ayer con la obra Hamlet, ¿ya? Por lo tanto, debe ser muy similar a ese tipo de respuesta, reconocer cuáles eran las características de la tragedia y vincularlas con esta obra. Eso es como lo que tenemos que hacer principalmente. Para hacer esta actividad, como veo que ya llegamos varios, nos vamos a dividir en grupos por 20 minutos para que ustedes puedan avanzar. La idea es que puedan conversar las respuestas, ¿ya? Y después, de manera individual, ahí sí, van a subir esta actividad desarrollada en su cuaderno, por supuesto, a plataforma para la gente que quiere optar a esas décimas extra. Muy bien, vamos a pausar nuestra grabación. Para eso vamos a tener 20 minutos, porque en realidad el texto tiene 3 planas y tienen que contestar estas preguntas. No es un texto tan fácil de leer, ya lo que les voy a pedir es que realicen una lectura silenciosa. La gente que no tiene el link del libro, yo se los voy a hacer llegar por medio del chat, ¿ya? Para que pueda tener acceso. Recuerden que en página 198 a la 200 está el texto de Las Suplicantes con el que usted tiene que hacer esta actividad. Anudamos entonces nuestra grabación y vamos a hacer ahora sí la revisión de la actividad que nos propusimos en torno a la tragedia Las Suplicantes, ¿ya? Era un extracto de la tragedia, como ustedes habrán podido apreciar, y la idea era identificar básicamente el conflicto, reconocer las características que se relacionan con la tragedia. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar básicamente en esas preguntas, ya, para que las otras las puedan responder ustedes de manera individual y subir en la plataforma donde yo les voy a hacer su retroalimentación. Bien, queridos, entonces, para poder responder esta pregunta, esta actividad, vamos a centrarnos en esos 2 indicadores, en qué es el conflicto y cuáles son las características de la tragedia que podemos encontrar acá. Vamos a entrar entonces, la pregunta número 3, explica qué es el conflicto dramático e identifícalo en el texto, ¿ya? Y eso se lo voy a preguntar a Ashley Ucros, que tengo aquí, la primera que vi, ¿ya? Ese es el azar. Ashley, ¿qué era el conflicto según lo que vimos nosotros, la clase de ayer y la de hoy día? ¿Y cuál sería el conflicto dramático en este texto principalmente, en esta parte? Ashley Ucros. Miss, es que como me caí, estaba solucionando el problema del internet. Ah, ya, se lo vamos a perdonar solamente porque se cayó, ¿ya? Solo por eso. Elena Aguilera. Elena Aquí. Aguilera. Rescate a Ashley.
¿Qué será el ¿Cuál pregunta? conflicto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es un conflicto dramático y cuál es el conflicto dentro de este relato principalmente? O sea, dentro de este extracto. El conflicto dramático es la disputa de dos fuerzas opuestas. Ujú, ya, Y perfecto. aquí sería que el reino de Argos trata de recuperar los cadáveres de los muertos, de los guerreros muertos en Tebas. Y Tebas Perfecto, no lo quiere, el rey. exacto. Entonces, ¿quién sería el protagonista en este caso? Mm, Usted ya ahí se anduvo adelantando. No sé, el reino de Argos. ¿Ya? Y el antagonista es el que se opone a este deseo que tiene de recuperar, ¿cierto? Los cuerpos de los guerreros, que esa es como la oposición principal que tiene. Muy bien. Perfecto, Elena. Vamos con la siguiente pregunta y que tiene que ver también con la que nosotros desarrollamos el día de ayer. Y voy a seleccionar a una persona que no ha participado en la clase del día de hoy, la Josefina Betancourt. Josefina, ¿qué características de la tragedia tiene este extracto? ¿Por qué podríamos decir que es una tragedia? Josefina, ¿me escucha? Josefina Betancourt, ¿está ahí? ¿No? Sebastián Saldivia. Sebastián Saldivia. ¿Me escucha? Sebastián Saldivia. Sebastián Saldivia. ¿Cómo posible ahora todos tienen el micrófono malo? Consuelo Pizarro. Sí, Miss, ¿cuál era Muy la pregunta? bien, Consuelo sacando la cara por sus compañeros, perfecto. Consu, ¿por qué este extracto podríamos catalogarlo como tragedia? ¿Cuáles son las características de la tragedia que tiene? O sea, lo primero que vi que como se supone que Teseo es un rey, ahí está la figura noble, y lo otro sería el momento trágico que es la muerte de las personas en la guerra y también se presenta el conflicto que es que Teseo no los quiere como recuperar los cuerpos y eso. Exacto, muy bien, Consuelo, excelente. Características básicas de la tragedia, chiquillos, que tiene que tener esta finalidad trágica, ¿verdad? Con contar un hecho que va a tener repercusiones irremediables para el grupo. También tenemos la aparición de los nobles dentro de la escena, que es una de las características trágicas, ¿verdad? Por lo tanto, esto sí lo podemos catalogar como tragedia. De hecho, surge una de las primeras, está dentro de la categoría de las primeras tragedias, ¿cierto? Así que ahí tenemos su clasificación. Ahora bien, la idea, queridos, recuerden que es que ustedes puedan responder todas estas preguntas. Solamente tienen las décimas extra las personas que respondan efectivamente a estas preguntas y las suban a plataforma en la actividad que dice reforzamiento, entrega el 1 de diciembre, ¿ya? Está ahí ya disponible para que ustedes la puedan subir, no es obligatorio, es una actividad voluntaria para que se queden tranquilos, ¿ya? Queridos, antes de finalizar, dudas con respecto a lo que vimos hoy día, con respecto a lo que se viene, dudas existenciales que puedan tener.